a partir del punto de la clase anterior es la implementación del sistema de archivos. La idea de los temas anteriores era que mostrábamos un poco la visión del usuario, cómo ve el usuario un sistema de archivos, le interesa copiar, crear, borrar, modificar, etcétera, etcétera. No le interesa nada más, no está consciente de cualquier otro elemento que ocurra. Ahora vamos a revisar nosotros cómo se implementa por debajo estos sistemas de archivos. Primero, existen diversas formas de trabajar con el sistema de archivos. Una de las iniciales, sin embargo, que tiene desventajas, se llama asignación contigua o adyacente. En esta gráfica vamos a mostrar distintos bloques del disco duro, distintos lugares, de sectores del disco duro. En su momento, para nosotros solamente es una división de espacios y vamos a ver que vamos a utilizar una serie de espacios para ocupar los archivos. Es algo parecido a lo que hemos hecho con memoria RAM. Entonces, la asignación contigua o adyacente se refiere a que vamos a asignar espacios contiguos del disco duro o de la unidad de almacenamiento para guardar un archivo. Por ejemplo, en la parte derecha podemos observar que el archivo A tiene como bloque de inicio el número 2 y tiene una longitud de 3. Aquí podemos ver el bloque 2 con una longitud de 3. Claramente, por el patrón que tiene estos tres bloques, corresponden al archivo A. Luego podemos ver que el 5, por ejemplo, el 6, el 7, el 8 están libres. El 0 o el 1 están libres. El 15, 16, 17 y 14 están libres. El 29, 32, 33, 34 están libres. Y pueden ocupar espacios. Si hubiese un archivo F, por ejemplo, que tiene 3 bloques, que necesita 3 bloques, podría ocupar el 5, 6 o 7, o 6, 7, 8, o 14, 15, 16, etcétera, etcétera, etcétera. Va a buscar 3 bloques contiguos, adyacentes. Por ejemplo, el archivo D empieza en el 30 y ocupa 2 bloques. Entonces vamos al 30 y 2 bloques y tenemos el archivo D. Obviamente lo que aparezca aquí, archivo D, archivo E, archivo C, simplemente es cuestión pedagógica. No aparece de esa forma, simplemente está ocupando un espacio de disco y nada más. Absolutamente nada más. Entonces, ¿cuál es la desventaja de este tipo de asignación? ¿Alguien me puede decir alguna desventaja? ¿Qué desventajas podríamos tener en ese tipo de asignación? ¿Alguna idea? La fragmentación, Inge. ¿Cómo sería eso? Bueno, que estaríamos ocupando espacios, digamos, y estaríamos dejando otros libres. O, bueno, eso más o menos. Vi. Ya, podría ser, por ejemplo, ¿qué pasa si, a ver, en estos 2 bloquecitos, vamos a suponer que todo está ocupado y el 0 o 1 está libre. Yo necesito un archivo que necesita 3 bloques. Tendríamos fragmentación externa. Si tengo un archivo que ocupa 1 o 2 bloques, me podría servir. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí, a este lugar, se eliminaría el archivo E? Dejaría libres el 26, el 27, el 28. 3 bloques libres. Pero como el 29 está libre, tendría 4 bloques libres. Entonces, cualquier archivo menor o igual a 4 podría entrar ahí. Pero si es archivo de 5 bloques que necesita, no entraría. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como estoy utilizando espacios contiguos de memoria, cuando borre, se está borrando todo ese bloque contiguo y puede o no servirme. ¿Qué pasa si necesito un archivo que va a ocupar 10 bloques? ¿Dónde lo metería? ¿Dónde podría entrar? ¿Alguna idea? ¿Dónde entraría? ¿Pueden ver la pantalla? No se podría, Inge, porque no habría los espacios necesarios. No habría espacios necesarios como para poder meter 10 contiguos. Entonces tenemos fragmentación externa. El problema es que estaría generando de alguna manera
un gran problema por el hecho de colocar en forma contigua. Ahora, ¿qué ventaja tiene colocar en forma contigua? ¿Qué ventaja tendría? Vamos, tiene que tener alguna ventaja. Que para leer yo el archivo necesito ubicarme al principio y saber cuántos son. Por ejemplo, el archivo B empieza en el 9 y son 5. Entonces me ubico en el 9 y todos los espacios contiguos los leo. Es ventajoso. ¿Qué pasaría si no estaría en forma contigua? Entonces probablemente empezaría en el 2, luego saltaría al 22, luego al 5, luego al 24, luego al 30, luego al 34, luego al 0. Y ahí terminaría. ¿Cuál sería la desventaja? Tardaría demasiado porque estaría buscando bloque por bloque. Entonces, una buena ventaja de esta asignación contigua es la lectura, la recuperación del archivo. ¿Eso está claro? Los discos duros no funcionan de esta forma. ¿Quiénes funcionarán de esta manera? ¿Alguna idea? ¿Qué dispositivo? ¿Ni idea? ¿Qué dispositivo podrá usar este tipo de manejo de memoria? Los CDs, los DVDs, los Blu-rays. Asignación contigua. Cuando llevemos en el siguiente tema esto, vamos a hacernos recuerdo. La siguiente forma es tener una lista enlazada, un chain, daisy chain. Por ejemplo, aquí tengo los bloques del disco, ya no son contiguos. El bloque 4, el bloque 7, el bloque 2, el bloque 10. Es decir, he utilizado de forma dispersa distintos bloques. Pero ¿cómo sé cuál va primero y cuál va segundo? El bloque, que puede tener un tamaño de 1K, 512 bytes, no importa, lo tengo que dividir entre un espacio que va a ocupar los datos y otro espacio que va a ocupar el puntero al siguiente bloque. Entonces, por ejemplo, el bloque 0 de mi archivo va a apuntar al 4. Voy al 4, es mi bloque 1 de mi archivo, de mis datos, y va a apuntar al bloque 7. Voy al bloque 7 y es el datos de mi archivo, la parte 2, pero va a apuntar al 2. Voy al 2, es la tercera parte o la cuarta parte de mi archivo y va a apuntar al 10. Voy al 10 y es la última parte de mi archivo. Entonces, tengo el problema de que el bloque que voy a ocupar, este bloquecito, no solo va a ocupar datos, sino una parte va a ocuparse como un puntero al siguiente bloque. Esto sería mi archivo A. Mi archivo B lo mismo. Empieza en el bloque 6, luego en el 13, luego en el 11 y finaliza en el 14. Y ahí tengo las 4 partes de mi archivo. Si se fijan, la gran ventaja es que ahora no importa de qué tamaño sea mi archivo. Si fuese de tamaño 10, podría meterlo en este esquema. Podría decir que empieza en el 0, luego va al 7, luego va al 5, luego al 1, al 6, al 14, al 29, al 32, al 34, al 16, a todos los espacios libres hasta que contenga los 10 bloques que necesito. Pero para hacer ese camino necesito enlazar los bloques. Y cuando enlazo los bloques, estoy perdiendo espacio de cada bloque. La ventaja, ya no tengo fragmentación. Utilizo cualquier pequeño pedazo que tenga en disco. ¿Cuál es la desventaja? ¿Cuál será la desventaja? Que se requiere espacio extra para los punteros, ¿sí? Dentro de cada bloque se va a ocupar el puntero y el dato. Estoy desperdiciando espacio que podría ocupar con el dato también para el puntero, pero hay otra desventaja. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería otra desventaja? Que ahora para recuperar un archivo tengo que recorrer distintos espacios del disco. Por lo tanto, se hace más lento. Una forma de manejar una lista enlazada,
pero que no ocupe parte del bloque, mi puntero, se llama una lista enlazada empleando un índice, o también llamada FAT, tabla de asignación de archivos, File Allocation Table. Ustedes conocen FAT, todos sus pendrives vienen formateados con FAT. ¿Cómo funciona? Aquí vamos a ver cómo se guarda un archivo, no cómo se direcciona. Y se parece mucho a la anterior, nada más que ahora los bloques no van a ser ocupados por datos y el puntero. Voy a tener una tabla separada en memoria que me va a dar toda la trayectoria o el camino que tengo que recorrer. Por ejemplo, el archivo A comienza aquí, en el bloque 4. Y el bloque 4, si entro al bloque 4 de esta tabla, esto no son los bloques de datos. Esto es una tablita cargada en memoria que me está apuntando a qué bloques tengo que buscar. Entonces el bloque 4 me apunta al 7. Voy al 7, me apunta al 2. Voy al 2, me apunta al 10. Voy al bloque 10 y me apunta al 12. Voy al 12 y termina el archivo. Puede terminar con un nil, con un -1, con 0, no importa. Pero termina mi archivo. El archivo B empieza en este bloque, en el bloque 6. El bloque 6 me apunta al 3. El 3 me apunta al 11. El 11 me apunta al 14 y el 14 me dice terminó aquí. Todo lo demás son bloques sin utilizar. Entonces mi tabla está guardando la lista de bloques. Si hago una analogía, vamos a ver. Okay, ¿se puede ver mi pantalla? ¿Se ve Windows? Sí. Okay. Voy a hacer un zoom. Esta es una captura de un disco, o sea, es el disco real. Estoy capturando los archivos. Todo lo que está en azul es lo que está guardado. Voy a hacer un zoom para ver esos cuadraditos de los cuales estamos hablando. Entonces, si hago un clic aquí, fíjense, donde he hecho un clic, todo esto está asignado a un solo archivo. Esto es forma contigua. Hago un clic y tengo otro en forma contigua. Este otro en forma contigua, ¿no? Voy a ir a este en forma contigua. Los verdes, ¿dónde están las leyendas? Vamos a ver qué significa cada cosa. Los verdes son archivo de clústeres, significa que es un puntero. El rojo es un archivo fragmentado. El azul es archivo en forma contigua. Y el azul es el primer bloque, vamos a llamarle así, del archivo fragmentado. Entonces este azul oscuro es el primer bloque. Este azul oscuro, fíjense, que está apuntando a estos otros, que son en forma contigua. Aquí tengo fíjense de qué tamaño este archivo, ¿no? Y está en forma contigua todo. Aquí tengo un espacio en blanco. Estos rojos son los fragmentados. Aquí me dice hasta qué archivo corresponde, cómo se llama el archivo. Entonces, en la práctica tengo esto en el disco duro. Tengo bloquecitos que están en forma contigua o están separados, ¿no? Aquí están separados. El programa no me permite pintar los separados. Sería interesante que si hago un clic aquí, me muestre pintados todos los bloques que le corresponden a ese archivo. Pero nos da una idea de lo que realmente funciona. Ahora, les he dicho, los discos duros no funcionan en forma contigua, ¿verdad? Les he dicho, la asignación contigua es antigua y utilizan los CDs, los DVDs y los Blu-rays. Es cierto, hasta cierto punto. Los sistemas de archivos actuales no utilizan en forma contigua las asignaciones, no van a buscar espacios contiguos, pero utilizan algo que se llama extents. Dividen los discos en extents. ¿Qué son los extents? Espacios contiguos, de tal forma que cuando archivos grandes se puedan guardar en el disco, ocupen espacios contiguos. Es decir, se reserva espacios contiguos. El sistema de archivos no está predestinado para manejar en forma contigua todo, va a ocuparlo donde haya espacio, pero ese espacio ha sido reservado con espacios grandes, contiguos, lo que se llaman extents.
Entonces, es una forma de utilizar una gran ventaja de la asignación contigua, sin embargo, asignarlo por donde hay espacio. Es una combinación. ¿Se entiende eso? Entonces, esto era para identificar lo que estábamos hablando. ¿Cómo funciona Unix? Aquí, con esto empieza a funcionar lo que conocemos ahora como Windows, DOS. ¿Cómo funciona Unix? Unix maneja algo que se llama nodos índice, inodes. ¿Cómo funcionan los nodos índice? Es bastante interesante porque ahora tenemos un nodo índice que vendría a ser como el alfabeto, si queremos hacer una analogía. A ver, FAT es como si tuviésemos todos los teléfonos, la guía telefónica de Conteco. Una guía bastante gruesa con 100.000 abonados. Los 100.000 registros están aquí. ¿Cómo maneja Unix? En esta primera tabla manejaría el alfabeto. Y en función de esto, si el archivo es muy grande, va a cargar un bloque de indirección triple, que nos va a permitir destinar bloques contiguos de espacios grandes. Si el archivo es mediano, nos va a cargar bloques de indirección doble, que nos va a cargar espacios medianos de tamaño contiguo. O, si el archivo es pequeño, nos va a cargar bloques de indirección sencilla. Entonces, si vemos en el sentido de cuál utiliza mejor el espacio y memoria, Unix lo hace de esta manera. Sin embargo, FAT, con Windows, FAT, solamente estoy hablando FAT, utilizaría de esta manera. Toda esta tabla se va a cargar para los archivos, lo cual es un gran inconveniente. Este sistema de archivos se tiene que complementar con el sistema de directorios, van de la mano. Y vamos a ver cómo funciona. En el caso de DOS, existe una segunda tabla. Esta segunda tabla aparece todo el listado de los archivos, los nombres de los archivos. Si tengo 1000 archivos en mi pendrive, va a aparecer una tabla con 1000 entradas. Es cierto hasta cierto punto. Vamos a ver cuando analicemos FAT de manera más desmenuzada, que si el archivo tiene un tamaño de 8 caracteres para el nombre y tengo 1000 archivos, lo más seguro es que tenga 1000 filas en esta mi tabla. Pero si mi archivo es más grande, el nombre de mi archivo ocupa 255 caracteres, no 8, voy a tener una cantidad de 1000 entradas multiplicadas por 4, por 5, por 6 en cantidad de entradas. O sea, es muy ineficiente FAT. Pero vamos a suponer que nuestros nombres de archivos son de 8 caracteres. Por lo tanto, tengo 1000 archivos con 1000 entradas en esta mi tabla. Aquí se guarda la extensión, algunos atributos que hemos visto de los archivos, aquí la hora y la fecha en que ha sido creado, y esto es lo importante, estos dos elementos. Fíjense que aquí nos dice primer número de bloque, dónde empieza y de qué tamaño es. Entonces, si suponemos que empieza en el 5 y tiene tamaño 4, a partir del 5 tenemos que buscar 4 bloques más. Entonces, esta tabla nos va a permitir buscar. Cuando hacemos a ver, veamos. Aquí, por ejemplo, se puede ver en Windows, ¿no? No he detenido, pero vamos a volverlo a arrancar. ¿Se ve la pantalla de Windows? Sí, Inge. Ok. Entonces, veamos. Cuando hago un dir, que estoy mostrando la lista de archivos, me está mostrando los nombres de los archivos. Entonces, estos nombres, cualquiera de estos voy a capturar, cualquiera de estos nombres, un nombre un poco más cristiano, vamos a buscar. No existen nombres muy cristianos. Suponiendo este archivo está listándose en mi tabla de directorio. Aquí va a aparecer ese archivo, este nombre. Y me va a decir en qué bloque empieza. Entonces, la primera tabla me está mostrando esto, los nombres de los archivos y dónde empieza. Ya que yo sé dónde empieza, tengo que buscar mi tabla FAT. Entonces, sé que empieza aquí y a partir de esta tabla empiezo. Empieza en el 4, me dice. ¿Ok?
Empiezo en el 4 y mi tabla me dice que vaya al 7, luego al 2, luego al 10, luego al 12 y ahí acaba. De esa forma puedo recuperar mi archivo. Entonces, si yo tengo todos esos bloques, tengo que ir leyéndolos uno por uno para recuperar este archivo que estoy buscando. De esa forma funciona FAT. Entonces, tiene que cargar una tabla donde están todos los bloques que ocupa cada uno de los archivos y una tabla donde me lista todos los nombres de archivos y dónde empiezan. 2 tablas entonces tengo en memoria. Lo haremos bastante simple. Tengo 1000 archivos en mi pendrive. Entonces tengo una tabla que por lo mínimo tiene 1000 entradas en esta tabla de directorio. Y cada archivo tiene un tamaño de 4. Vamos a ponerlo de esa forma. Entonces, tengo una tabla con 1000 entradas aquí. Y una segunda tabla con 4000 entradas aquí. ¿Entienden? De esa forma funcionaría FAT. ¿Eso está claro? ¿Cómo funciona Unix? A diferencia de FAT. Tengo una tabla muy pequeña donde se guarda el nodo índice y el nombre de archivo de directorio. Pero mi directorio es mi directorio principal. ¿A qué me refiero con eso? Tendría mi directorio principal. Hago un listado. Vamos a ver un listado de esta forma. ¿Cuántas entradas tuviese en esta primera tabla? En el caso de macOS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y eso, si quitamos estas que están con una flecha desde dirección, tengo 14. 16, 12. Tengo 12. Solamente tendría 12 entradas. Para mis 1000 archivos, igual, no importa, vamos a hacer la misma analogía, 1000 archivos. Para mis 1000 archivos tengo 12 entradas. ¿Cómo funciona? En esta primera tabla de directorios va a guardarse el directorio principal. Entonces, ¿cómo funciona? Está el directorio raíz. Suponiendo que estoy buscando este archivo, que está en el directorio user, AST, mailbox. Entonces, carga el directorio raíz, 12 entradas en mi caso, para 1000 archivos. Luego, revisa en qué bloque tiene que buscar el nodo índice correspondiente a este directorio, user. Se carga esa tabla y me dice el 132. El bloque 132 se carga y me está mostrando el subdirectorio a users. Se va a cargar otra con una cantidad de usuarios, 4, 5, 6 registros. He cargado 12 aquí, aquí 4, 5. Luego busca el bloque que corresponde a este subdirectorio. Carga y me va a apuntar a todos los archivos que contengan este directorio, del cual tengo que recuperar el mailbox. Entonces, para 1000 archivos me he cargado 12 entradas en una tabla, 4 en la segunda, etcétera, etcétera. Si estoy identificando uno de esos 1000 archivos, mi búsqueda no va a ser sobre 1000 o sobre 4000, va a ser sobre un valor muy pequeño, muy ínfimo. Y voy a tener el archivo recuperado. Todo esto está en RAM. Así que con Unix estoy ocupando poca RAM. Con Windows estoy ocupando demasiada RAM. Sobre todo cuando utilizan ustedes sus pendrives. ¿Está clara la diferencia? ¿Está clara la diferencia? Sí. Ok, mañana vamos a entrar con mucho más detalle con esto, para que si tienen alguna duda, la puedan absolver con eso. ¿Está bien?